¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, una jornada más a La Serviguera. La SER de Andújar y 10 Televisión, pues hoy traen un tema interesante, preocupante, que desde hace no mucho tiempo daba pánico escuchar esa frase que se ha hecho archifamosa y sobre todo ante el desconocimiento, y parece ser que estábamos hechos prisioneros de la banca de por vida. Hablamos de las cláusulas suelo. Tenemos a una persona que conoce esto, digamos, desde las dos perspectivas, desde dentro de la banca, desde fuera. Una persona cualificada que ya la hemos invitado en otras ocasiones y recuerdo que había gente que decía, Javier, que se repita la entrevista de Claudia, porque ciertamente parece que habría un amanecer. Así que la hemos vuelto a invitar. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Como tú bien dices, ahora se abre un panorama mucho más optimista en esta situación. Quizás antes se vislumbraba un poco la luz. Daba pánico. Ahora pues hay un mayor conocimiento, hay menos temor y sobre todo que a raíz de las últimas sentencias que están habiendo a nivel judicial, pues este tema está siendo, ya te digo, con vientos favorables a favor de los reclamantes. Me alegro mucho que haga esa introducción porque así le decimos al espectador, también al oyente, que preste atención porque casi seguro que será de su interés. Bueno, le voy a recordar que ella es Claudia Yataco Herrera, abogada de profesión, socia fundadora de Credit Management, corrígeme, Soluciones Abogados, tiene doctorado en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid y me dice que diga que es apoderada de bancos, madre con 2 hijos y otras obligaciones que no aparecen aquí, pero que a verlas hayla, ¿no, Claudia? Claro, vamos, ¿Cómo se compagina eso? Pues organizándote, siendo eficaz con tu tiempo y dándole el tiempo óptimo a cada cosa que tengas que realizar. ¿Tú eres de la que rebañas los minutos al día para poder cubrir los expedientes? Ya te digo, vamos, que yo trato de ser lo más eficaz posible, así claro, que ya está. Claro. Y con eso, sobre todo con dedicación, que esto es un tema también vocacional. Entonces, el tema del derecho yo creo que un poco plantearnos desde la perspectiva que nos gusta hacer. Entonces, a mí me gusta hacer lo que hago. Y con este tipo de situaciones en donde ves efectivamente que se está haciendo justicia, donde es mucho más palpable esta situación, pues la satisfacción es mayor. Claudia, cuando aparece, las cláusulas suelo, que teníamos un desconocimiento total, incluso compañeros tuyos, y no pocos, que decían, no tengo ni idea por dónde meterle mano a esto. Porque yo recuerdo de asociaciones que se crearon o plataformas que se crearon por muchas zonas, aquí en Andújar la hubo, no sé si la habrá, pero por lo menos la hubo, y decían, es que hemos llamado a puerta de abogados y nos decían que no tienen ni la más remota idea de cómo afrontar esto. Parece que te encontrabas encarcelado de por vida y entregado a lo que el banco quería hacer contigo. Claro, porque en principio pues era un tema, aparte de ser técnico, porque es un tema bastante técnico, el entender un poco el derecho financiero, el sector financiero. Entonces, por eso ante este desconocimiento el consumidor común y corriente no sabía lo que se le incorporaban las escrituras públicas. Yo desde la perspectiva, como tú dices, he sido apoderada de banco, sabía perfectamente las condiciones que ofrecía el banco, pero el usuario no tanto tenía esa información, obviamente. Entonces ahí es donde posteriormente se declara la nulidad de estas cláusulas, porque iba en una escritura de unas 40 o 50 folios, donde la gente primordialmente ve el tema del precio, los años, etcétera, no se fija en detalles, en comisiones y piensa pues que efectivamente eso es lo que hay y no hay otra cosa que hacer, o lo firmo o no lo firmo, y supuestamente pues te daban las mejores condiciones, cada banco vendía su oferta como mejor le parecía. O sea que eso se puede decir que era, no sé, me salen 2 expresiones, una es contar una verdad a medias, y la otra es el decir no sabes lo que estás firmando. Claro, lo que pasa es que bueno, ya en su oportunidad hablamos de los preferentes y de ese tipo también que eran ya prácticamente hablábamos de situaciones de engaño más que todo. En el tema de las cláusulas suelo lo que ha habido pues, pero no ilegal, ¿no?
Ilegal, la cláusula ¿no? suelo no, ilegal en sí misma no es. Ilegal en sí misma no. Ilegal no, con engaño sí, ¿no? O sea, como decía antes, no hay peor mentira que contar una verdad a medias. Claro, porque te dicen determinadas condiciones, te dan un contrato, porque bueno, todas las personas que han firmado una escritura pública con un préstamo hipotecario de compra de vivienda generalmente, pues lo que he hecho pues simplemente fijar la ubicación del inmueble, el precio, el plazo y no veía más. Después por ahí te decían el Euribor y el diferencial. Pero dentro de las comisiones que te suelen cobrar o la variabilidad del tipo de interés, porque normalmente las hipotecas son a interés variable, porque va un poco supeditado al Euribor, que es un índice de referencia. Entonces ese Euribor sube o baja porque va a depender de pues, cómo va el mercado. ¿Y qué pasaba? Que ellos, como conocedores del sector financiero, perfectamente tenían una perspectiva de la evolución del Euribor, si la tendencia era a la baja o a la alza. Entonces ellos lo que hacían, pues simplemente delimitar de tal manera que, por ejemplo, una hipoteca, aunque baje el Euribor y con el diferencial aplicado, no puede bajar el pago que me des a mí sobre el 3%, por ejemplo, o un 2%. Entonces disminuían los riesgos de pérdida. Pero contrariamente, en vez de dar la proporcionalidad en cuanto al techo, es decir, en caso que suba, yo también me pongo un techo que tú te puedas beneficiar. Ponía unos techos exorbitantes que nunca tenían una realidad fáctica. Entonces es lo que sucedía. O sea, me estás diciendo que se reaseguraban su ganancia y a nosotros nos obligaban en el pago. Claro, obviamente hay una de intereses, hablamos de intereses, no de capital, claro, eso estaba ahí, ¿no? Desproporción en cuanto a información, porque son cosas, ya te digo, bastante técnicas que hay que saberlas, y por otro lado, pues el tema de que no les convenía decirlo. Entonces, son muy pocas las hipotecas en las cuales se ha cumplido con el principio de transparencia, porque en sí misma, como tú mencionabas, no son ilegales. En sí misma, si hay una información adecuada, si hay una transparencia, si es consensuada entre ambas partes, negociada, es perfectamente lícita. Pero cuando hablamos de falta de transparencia, cuando se induce error, falta de claridad, el tema de ser abusivas, entonces eso es lo que determina la nulidad, y eso es lo que se ha llevado a los tribunales y que declaren la nulidad de las cláusulas suelo. Oye, Claudia, no sé, voy a hacer una mención, no sé si estará de acuerdo conmigo o no, es una impresión que yo tengo. Quiere decir que estas cláusulas suelo que se impusieron o se establecieron, quizás sea más responsabilidad de los banqueros que no de los bancarios. Porque eso son ya directivas a nivel de institucional. Que incluso que el bancario no sabía lo que estaba ofreciendo en algunos casos, no siempre. Yo creo que casi siempre sabían lo que decían. Sabían. Casi siempre, vamos, es que tampoco tú perfectamente cuando promocionas un producto o das las condiciones, bueno, tú tienes una formación, lógicamente. Entonces, debes de tener una formación. Una formación mínima de saber, no es como un usuario común y corriente, que una persona que compra una hipoteca puede ser de cualquier tipo de perfil, ¿no? Con estudios, sin estudios, etcétera. Entonces, no es lo mismo una persona que está en el banco, formada para el banco y con operaciones bancarias. Entonces, ellos saben, lo que pasa es que, como en su momento, en alguna oportunidad hablamos, ellos son comerciales. Entonces, vendes lo mejor de tu producto, por cierto, no la letra pequeña. Como tú estabas dentro de la banca, pensamos que es el bancario, perdón, es amigo nuestro, y es complicado encontrarse un amigo que nos guarde el dinero, ¿no? Hay algunos que obviamente que tampoco hay que generalizar. Hay personas que pues con toda la transparencia han hecho simulaciones, han debidamente informado a las personas sobre pues eso, que ha sido totalmente negociado, que ha sido transparente. Entonces eso no es objetable. Lo objetable es lo que ha sucedido desgraciadamente en la mayoría de los casos, desgraciadamente. Que por cierto, ahora ya sí la entidad bancaria tiene un compromiso mucho mayor a la hora de proponer u ofrecer un producto del banco y cerciorarse que si la persona pues tiene una formación en la cual sepa lo que se le está ofreciendo, ¿no? ¿No lo ves tú así? ¿O es la impresión que yo tengo? Es que el producto bancario normalmente se ofrece al tipo de perfil de contratantes que tienes, y tienes que hacer la información de tal manera que esa persona sepa lo que está contratando. Entonces, lo que pasaba en el tema de las preferentes, un producto tan complejo, porque las hipotecas relativamente pues son más manejables, más cotidianas, pero los swaps o las preferentes o este tipo de cosas que son productos financieros muy técnicos y de alto valor, de alto riesgo, pues están encaminados a determinado perfil de contratante, y no puedes ofrecerle a una persona que sea jubilada, a una persona que tenga conocimientos muy básicos, etcétera, porque no van a entender el riesgo de esta operación. Entonces estamos hablando pues, prácticamente de estafa.
que es lo que ha sucedido. Ahora, pues ya te digo, el tema de cómo imponen o no los bancos, pues gracias a Dios a estas centenares de sentencias a favor declarando la nulidad, pues muchas entidades financieras la han eliminado prácticamente de las escrituras públicas. Son muy pocas las entidades que siguen todavía poniendo las está prohibido, ¿no? En algunos casos parece ser que... Claro, porque han habido sentencias que han condenado a las entidades financieras declarando pues que eran abusivas, declarado directamente, pero no por sí misma, sino porque se ha determinado de que había falta de claridad. Entonces, por eso el tema, hay un procedimiento allí en el cual en el Banco de España también es importante, porque el Banco de España se manifiesta sobre la transparencia de las operaciones. Entonces, pero el Banco de España, Claudia, el Banco de España no estaba viendo lo que se estaba ofreciendo. Ya, pero bueno, en fin, ya te digo, forma parte del complejo y bueno, pues pero lógicamente en un principio no era tan importante la participación del Banco de España porque se consideraba pues... Es quien permite que se haga o que no se haga. Claro, entonces ahora ya a través del servicio de reclamaciones ya en cierta manera pues emite informes y los informes pues evidentemente tienen que salir a favor del que es desfavorecido dentro de este tipo de relaciones. ¿Y cuánto ha costado, Claudia? Mucho tiempo, muchas demandas. ¿Y cuánto dinero? También, muchísimo, ¿no? Muchísimo dinero. Entonces si estamos hablando de hipoteca de 30 años o eso, porque eso dependerá de la cantidad. Entonces estamos hablando, si se consideró el Euribor y se puso una cláusula suelo como media, estamos hablando de unos 2.000 anuales por persona, pero eso depende pues de cada tipo de hipoteca, pero es una cantidad considerable. Entonces ahora, más allá de declarar la nulidad, que como te he dicho, bueno, ahora hay buenas perspectivas, la mayoría de los tribunales, de los criterios jurisprudenciales, tanto de las audiencias provinciales y todo, están a favor de declarar la nulidad. Entonces ahora ya no es tanto, porque es evidente, si no se hizo una oferta vinculante, si no hubo claridad, si no hubo transparencia, si es notoria la desproporción entre el techo y el suelo un 3%, el techo un 14%, o simplemente no hay techo, entonces evidentemente te la van a declarar nula. Entonces, pues aparte yo creo que los criterios jurisprudenciales están bastante claros. El problema ahora es un poco, ahora se ha dado el primer paso, ahora decláreme pues la cantidad que yo pagué indebidamente durante este tiempo. ¿Y es dónde está? Ahora vamos a llegar ahí. Por cierto, ¿se te habrá dado algún caso, imagino, de sensibilizarte con una persona que te cuenta exactamente todo el problema que ha sido ese engaño y se te haya venido el alma al suelo? Sí, bueno, porque desgraciadamente muchas de estas personas que pasan, que no han podido asumir con las variaciones del pago, sobre todo cuando ha ido al alza, entonces no han podido asumir el pago y eso ha devenido el tema de los desahucios y esta triste realidad. Pero yo creo que sigue habiendo todavía un desconocimiento, un poco el temor por el tema de los costes a nivel judicial de lo que representa meterte en una aventura de esta. Efectivamente. Claudia, me decíais, tanto tu marido, que hoy por cuestiones del trabajo y de la garganta no ha podido acompañarnos, que también está muy puesto en el asunto, que nos da miedo decir, vale más el collar que el perro, vamos a pagar más que podamos recuperar. No sé en qué situación encontramos ya desde el punto de vista que vosotros sois asesores, tenéis vuestra empresa que se dedica precisamente a ello, ¿no? Claro, el tema es primero determinar, yo creo que muchísimas personas no saben que en su hipoteca hay una cláusula suelo, entonces lo primero es, ¿y dónde está? Porque es ubicarla. Entonces, un poco nosotros nos encargamos, pues, evidentemente, con la escritura pública, es el elemento principal que tenemos nosotros a fin de determinar si existe o no la cláusula suelo. Entonces, el punto de partida, el poder ubicarla, ¿no? Una vez que hemos determinado, normalmente pues está escondida por allí, por debajo del precio, cuando están hablando del Euribor y todo eso, ahí está en cuanto al límite de la variabilidad de los intereses. Entonces, normalmente lo podemos localizar rápidamente. Entonces, en unos 5 minutos prácticamente puedes ver si la cláusula suelo pues afecta o no tu hipoteca. Entonces, lo que pasa es que mucha gente habla, pues juzgado mercantil, juzgado de primera instancia, la ley de defensa del consumidor y usuario, las cláusulas generales de contratación. Madre mía, ¿esto qué cosa es? Vamos, que yo no entiendo nada. Los cuadros de amortización, te digo, suena todo tan complejo, pero cuando comienzas a trabajar, inclusive para muchos abogados... Aunque suene, también lo ha sido, ¿eh? Claro, porque en primera instancia, te digo, es trabajar con cuadros de amortización, hablar con índices de referencia, del Euribor, los diferenciales, y pues eso y sacar un Excel inmenso donde vas viendo a mes por mes qué es lo que se ha pagado además, qué te correspondía, etcétera. Entonces son temas que pues, a simple vista, inclusive
a un abogado que tiene formación en leyes le es complicado, porque estamos formados para letras, no para números. Pero bueno, ahí nos dedicamos al tema bancario también, entonces el derecho mercantil también tiene una parte de ello. Y bueno, entonces básicamente las personas parten de este desconocimiento. Sí, pero un dato muy importante que le ruego a nuestra audiencia que preste atención. O sea, ¿se puede presentar una denuncia o una reclamación tanto en el juzgado mercantil como el de primera instancia? Ahora no, ahora esto se ha delimitado. Lo que pasa es que había mucha confusión con este tema, entonces yo creo que hay que establecer primero el procedimiento. Primero, determinar si tu hipoteca está afecta o no a una cláusula suelo. Una vez que tengas una cláusula suelo, determinar, si cumple con ese tema del desequilibrio que te hablamos, el desequilibrio del 3, el 14%, el no tener un techo, etcétera, lo que llamamos falta de reciprocidad o lo que es el equilibrio entre el suelo y el techo, entre los índices de variabilidad. Entonces, una vez que se haya identificado, normalmente pues un abogado con conocimiento de esto pues te lo identifica rápidamente. Luego, pues te dice, has recibido la oferta vinculante, ve aspectos secundarios de la escritura pública y luego determina pues que si es viable o no iniciar el procedimiento. ¿Cómo se inicia? Primero una negociación con la entidad financiera en la cual tú haces la reclamación, siempre por escrito, en el cual te dirijas al director, le digas que elimine de la hipoteca la cláusula suelo por ser abusivo y se pone todas las consideraciones legales correspondientes y la base jurídica respectiva, ya sea por consumo o por condiciones generales de contratación. Normalmente se están yendo más por el tema de consumo. Y bueno, una vez que normalmente este aspecto pues es desestimado, en la gran mayoría de los casos por la entidad financiera. Normalmente ni se manifiesta, ni se pronuncia, ni nada. Y hemos tenido casos de clientes que han presentado los escritos 2 años, 3 años y un mutis de silencio, vamos. Luego, siguiente paso, pues al mismo servicio de atención al cliente de la entidad financiera se cursa un escrito con acuse de recibo solicitando nuevamente el tema de esto, de eliminar la cláusula suelo por las consideraciones legales que corresponden. La generalidad de los casos no te responden o lo desestiman. ¿Qué pasa? Ya te vienes al Banco de España, haces la reclamación al Banco de España, cuyo informe no es vinculante, pero casi en el 90% de los casos va a declarar que efectivamente hay una falta de transparencia. Con ese informe del Banco de España y todos los pasos precedentemente seguidos, porque hay que cumplir con esos pasos, ya estás en vía para optar a la vía judicial, digamos, tiene el campo abierto para optar a la vía judicial. ¿Cuánto vale meterse de juicio? Al principio costaba mucho, porque eran pocos, pero cada vez, pues ya te digo, tenemos vientos a favor, existe ya una doctrina, una jurisprudencia a favor de declararlo, entonces ya no son cosas aisladas, entonces la posibilidad de ganar, digamos, son bastante altas. El coste, pues lógicamente, se ven reducidos bastante, primero porque antes se pagaban como unos 400 euros como media, porque dependía del monto de lo que reclamabas, para las tasas judiciales. Felizmente pues eliminaron el tema de las tasas judiciales. No existen tasas judiciales para estos casos. Ya no existen tasas. O sea que esas tasas de 400 euros aproximadamente porque también era dependiendo de la cuantía que se reclamara. Así es. Pero bueno, eso ya se ha eliminado. Prácticamente eliminado. Entonces lo único pues que tienes el procedimiento con el abogado y con el procurador. El procurador pues tienes unos aranceles que se le pagan en función a lo que solicitas y el abogado normalmente está yendo a cuota litis, es decir, ¿qué es cuota litis? ¿Qué es? Que si ganas, pagas. Ajá. Y no pagas tú, paga el banco. Porque finalmente, si tú ganas el procedimiento judicial... O sea que entonces el abogado cobra en el caso de que se gane el pulso que se le echa... Normalmente pues lo que hacen es una provisión de fondos, lógicamente, y luego pues el grueso pues prácticamente va a ir al final cuando se resuelva. Entonces los gastos son mínimos realmente para iniciar un procedimiento de este tipo. Entonces, porque antes tenías que pedir al cliente pues el tema de la provisión de fondos para tasas, porque eso las tasas había que pagarlas ni bien interponías la demanda. El procurador primero pagaba y después ya empezaba a presentar documentación. Claro, simultáneamente pegabas la tasa y reclamabas y a ver si pero ya te digo, como hay sentencia en la mayoría de los casos pues se va a declarar la nulidad. Ahora el tema es ver si te conviene o no pedir la retroactividad. Entonces ahora también se está vislumbrando un panorama favorecedor a esta situación. Y había la famosa sentencia del Tribunal Supremo que en mayo de 2013 decretó que no eran retroactivas, es decir, que yo declaro la nulidad, reconozco la nulidad de estas cláusulas porque son abusivas, hay falta de transparencia, etcétera, pero
como no queremos causar un desequilibrio económico ni ir en función de la seguridad jurídica, solamente podrás reclamar a partir de la fecha de que se emitió esta sentencia, es decir, de 2013. Entonces hubieron muchas voces discordantes, muchos abogados que estuvimos en contra, porque ¿qué suponía eso? Que lo gordo que se te había generado de pagos de más se habían dado anteriormente y no tanto al 2013. Entonces eso era como pues darle un dinero al banco que a fondo perdido, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues que han habido tribunales, han habido jueces que han resuelto contrariamente a la doctrina jurisprudencial que determinó aquí la sentencia, la famosa sentencia. Entonces un poco abrieron camino pues a otro tipo de interpretación. Dice, si una cosa es nula, estás declarando nula, es que nunca tuvo efectos. Entonces, ¿cómo vas a reconocer ciertos efectos a partir de 2013? O es o no es, ¿no? Lo que existe o no existe, así de sencillo. Entonces, lógicamente comenzaron a establecer un poco de diferenciación con respecto a la sentencia, que era una acción colectiva, no una acción individual. Por eso son más recomendables las acciones individuales que las acciones colectivas. Lo que hablabas tú de las plataformas, hubieron muchísimas plataformas, las macrodemandas, pero ¿qué pasaba? Que estas plataformas declararon la nulidad, pero se olvidaron de otra cosa importante, de pedir la devolución de las cantidades indebidamente cobradas. Ahora, con los últimos informes de la Comisión Europea y de todo esto, ya cuando una cosa es juzgada, difícilmente se puede pronunciar ahora por la devolución. Entonces, estas personas que se declaró la nulidad de la cláusula suelo lo han quitado ahora, pero ven el impedimento de poder reclamar lo que indebidamente... De forma retroactiva, ¿no? Efectivamente, no pueden aplicar la retroactividad. Los que recién inician acciones... ¿Por qué? Porque ya, digamos, se llegó a un acuerdo, ¿no? Claro, porque lo que dice digamos, tanto los informes de la Comisión Europea como la sentencia dicen de que, obviamente, cuando es cosa juzgada, ya no se puede volver a tocar. Se declaró la nulidad y ya está. Debiste pedir también la devolución, no solo la nulidad. Pero como había mucho desconocimiento, no sabían cómo manejar este tipo de situación, como bien dice, pues se manejó a nivel de muchas personas, porque lo que hacían era limitar los costes, porque como eran bastante onerosos, pues de abogados, procuradores, tasas judiciales, entonces por eso hicieron esta grande. Todo se llamaba dinero. Pero ahora ya te digo, con la facilidad que hay actualmente de ir con una cantidad mínima, vamos, yo te digo, prácticamente los abogados te reciben la escritura y te terminan pues de manera gratuita, te lo pueden revisar como hacemos en el despacho. O sea, ¿pero cuál es la palabra? Es que ella se me ha ido antes. ¿Cuál? La palabra que significa que si se gana el abogado cobra. La cuotalitis. Cuotalitis. Todos los días son días de aprender. Cuotalitis, no lo sabía. Oye, permíteme, Claudia, vamos a seguir preguntando en lo que se refiere al tema cash, al tema del dinero, porque esa cláusula suelo aparece en la escritura de la compra de la vivienda, ¿no? Obviamente. Si cuando se haya quitado esa cláusula, ¿ha habido que reformar la escritura? No, lo que simplemente lo que adjuntaría sería la sentencia del tribunal que declara la nulidad, obviamente. Ahora, y con eso no hay que hacer escrituras nuevas con todo lo gasto que conlleva. Es que te lo digo porque es que da miedo, ¿no? Sí, no. Precisamente ahora lo que tenemos, por ejemplo, en el despacho son muchos clientes que felizmente, digo yo, no se ha tenido que ir a la vía judicial. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente adelantar la eliminación de la cláusula suelo sin necesidad de irnos a tribunales. Entonces, simplemente con el escrito al Banco de España, con toda la fundamentación, con toda la artillería legal correspondiente, claro, no tiene. Y con base, ya con una base, ¿no? Obviamente, con toda la jurisprudencia, con la normativa. Es que nos ampara la ley y nos ampara la jurisprudencia. Entonces, ya no hay más que. Y lo evidente es evidente. Entonces, ya no pueden. Entonces, muchas entidades, pues lo que hacen, pues eliminarla directamente. ¿Pero qué pasa? Se ha eliminado, perfecto, la cláusula suelo, pero eso entre tú y yo, y ante terceros. Si el banco subroga la hipoteca, si yo fallezco, a efectos ante terceros, como tú dices, la escritura pública sigue apareciendo como tal. Entonces, para efectos ante terceros, es importante seguir llevándola a tribunales a efectos de que declaren tanto la nulidad, a efectos ante todo, o sea, no solamente entre las partes, porque no solamente la eliminación, porque cuando tú haces esta reclamación, ¿qué sucede? Que ellos te dicen, bueno, en vista de que hemos atendido su petición, ellos no reconocen la ilegalidad, lógicamente, ni la nulidad, simplemente damos con carácter extraordinario, por ser usted, una cosa así, la eliminación de su cláusula suelo, como que un favor que ellos te hacen.
te lo eliminan, pero solamente queda en un papel simple, pero eso tampoco no te garantiza que más adelante la puedan reactivar. Te están haciendo una suspensión temporal. No tienes una garantía jurídica a futuro, ni garantía ante terceros, porque ¿qué pasa? Lo que te decía, fallezco yo y entonces el banco lo puede decir perfectamente, estoy de acuerdo que llegue con tu padre, no te llegue contigo. Entonces, por eso muchas personas inclusive han sido eliminadas lo de la cláusula suelo, porque han llegado a ese tema de la negociación, ese punto de la negociación, pero es importante seguir adelante a efectos que se declare ante terceros y sobre todo para pedir ya la retroactividad de los pagos indebidamente establecidos con la entidad financiera. Claudia, me pongo en situación. Por ejemplo, tú me representas, yo voy a la entidad bancaria que tengo ese problema, tú lo solventas, pero de forma personal o de forma generalizada. No sé si ha llegado algún juez a decir, bueno, pues todos los clientes que tengan esta cláusula suelo con esta entidad bancaria, la entidad bancaria está obligada a devolver el dinero. ¿Se ha dado ese caso? No, hasta ahora no. Las sentencias son, lógicamente... Son personalizadas. Personalizadas, sí. Son, por ejemplo, colectivas. Obviamente se determina sobre determinadas personas que interpusieron esa demanda. Lógicamente que BBVA o determinadas entidades financieras se les prohibió expresamente que pusieran en lo sucesivo, en este tipo de hipotecas, las cláusulas suelo. Entonces se inhibieron de seguir poniéndolas en ese sentido. Pero no, la retroactividad, ya te digo, está bastante discutible actualmente. Está bastante discutible. La retroactividad. Porque... Y eso, perdona, según tu visión como profesional, sí, ¿qué está en el campo del doliente, en el campo de vosotros los abogados o en el campo de los jueces? Yo creo que si se aplica la ley, si se aplica el sentido común, pues obviamente todo el mundo tiene político, derecho. Sí, no he dicho político, que ya, debiera de decirlo, ¿no? También, pero lo que yo te digo es el tema de que efectivamente nadie puede beneficiarse aquí de algo que indebidamente ha conseguido, vamos, es un principio legal establecido, el artículo 1303 del Código Civil, que te dice, si en una relación contractual existe una nulidad de las obligaciones, en este caso la cláusula suelo, las partes deben de restituirse las cosas conforme lo tuvieron en la relación originaria, con sus frutos y con los intereses legales correspondientes. Pero ¿qué pasa con el banco? De repente llegas a una comisión descubierta un día que no pagas y te ponen ya los intereses. Pero con lo que tú me dejas de pagar de años y años, vamos, la generación de intereses legales que también hay ahí. Entonces, ya te digo, el tema es que tanto a nivel legal como jurisprudencial y recientemente ya opinión del informe de la Comisión Europea está a favor de declarar efectivamente la entrega de las cantidades indebidamente pagadas desde el principio de la relación contractual. ¿Pero está en stand-by? Estamos esperando... O con una progresión muy lenta. La progresión, obviamente, la progresión es favorable. La progresión es favorable. Estamos también pendientes de la macrodemanda que se está haciendo en Madrid, también pendiente de eso, y básicamente todo se orienta hacia reconocer lo que evidentemente no se puede tapar con un dedo. Vamos. ¿Y no sería mucho más fácil que el Poder Legislativo, el político, cambiara esa estructura de esa normativa y así ya pues nos curamos todos en salud? Yo creo que la normativa es clara. Lo que pasa es que cada uno lo interpreta de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces yo te digo, la famosa sentencia que hubo del 2003, que limitó por tema de seguridad jurídica y todo eso, pero bueno, en un caso de una acción individual donde estás reclamando como media unos 2.000, 3.000 euros, eso en la vida va a suponer enervar la seguridad jurídica y mucho menos tener un detrimento o un caos económico para la banca. Entonces, así de claro. Entonces, lo único que tendría como sección para el tema de la retroactividad, pues sería el tema de la cosa juzgada, pero salvo eso, nada. O que tú hayas llegado a una renuncia también, por ejemplo, porque muchas entidades están recurriendo a cierto engaño, vamos, que también se busca manera. Entonces, te eliminan la cláusula suelo, pero ahí te hacen firmar un compromiso de renuncia a acciones legales posteriores. Entonces, te inhibes ya de reclamar la nulidad declarada judicialmente y aparte también el tema de las cantidades indebidamente pagadas. El hecho de aplicar esta cuota litis, que es por la situación que estáis viviendo, porque también sois sensibles cuando aparecen unas personas intentando recuperar ese dinero para no perder su vivienda o porque está haciendo falta para su hijo, para vestirlos, ¿no? O ha hecho ser así o la competencia, no sé.
¿Cuál es esta situación? Yo creo que es un poco de todo. Entonces ahora, pues como está también un poco en boga el tema de las cláusulas suelo, sale mucho en las noticias, entonces muchos abogados también se han puesto en este tema, ¿no? Entonces lo están haciendo, los vientos son favorables, entonces... Y hay una serie de circunstancias que están favoreciendo mucho a esto. Entonces, también nosotros tratamos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades, pues, a las personas para que puedan obtener lo que realmente les corresponde y que no tengan temor ni por tema técnico, obviamente, ni por tema económico, que quizá es, digamos, la barrera de ir a un despacho y entrar y decir cuánto me saldrá la gracia, ¿no? Pero que no tengan temor, que los abogados ayudamos en la medida de lo posible, lógicamente desarrollamos nuestro trabajo, pero lo hacemos con honestidad. Entonces, honestidad supone pues el decir, mira, efectivamente la tiene o no la tiene. Si no la tiene, no la tiene y no puedes reclamar nada. Entonces es también un poco el tema de ética profesional que tengas tú y de iniciar las secciones que te corresponden. Entonces eso ya tú lo ves en los 10-15 minutos si eso va adelante, si vale la pena o no. Y ya cuando te pones con los cuadros de amortización, hasta qué punto te conviene, digamos, orientar al cliente si te va a valer la pena o no. En la mayoría de los casos, y con la coyuntura actual que tenemos, obviamente sí va a valer la pena, porque los costos son mínimos. Y no solamente hay algunos juzgados, porque eso también depende de pues, criterio de los jueces que declaran la retroactividad o no, pero en la mayoría de los casos no solamente de la devolución de las cantidades, sino también las costas judiciales y los intereses legales. Entonces prácticamente ganas y lo que pagas al abogado, lo que pagas lo demás, lo paga la entidad financiera. Me decía una jueza hace algún tiempo que dice que un abogado cuando va a un juicio sabe si lo va a ganar o no lo va a ganar. ¿Eso es cierto? Sí. Antes de que se dictamine veredicto. Sí, más o menos tú vas viendo, obviamente, depende del caso en concreto, pero la mayoría de las veces tú ves si eso sale o no sale, si prospera o no prospera. Estamos hablando de un abogado no licenciado en Derecho, que es otra cosa. Claro, entonces ya tú perfectamente puedes distinguir si hay o no, y sobre todo ya depende también de la ética del abogado, de sí, porque también hay cuestiones que son bastante complejas. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Que lo tienes complicado. ¿Asume el riesgo o no asume el riesgo? Pero de eso se trata. No que hay también, desgraciadamente, mucho dentro de la profesión que pues dice que sí, sale todo, y al final no sale nada. Entonces no se trata de digamos, demandas incoherentes o demandas que no tengan sustento. Se trata de demandar efectivamente lo que corresponda. Entonces eso lo vemos a diario. Entonces si lo tienes, posibilidades de ganar esto, y hablamos con honestidad, y yo creo que básicamente es lo que ven nuestros clientes, que están súper contentos, y sobre todo pues la eficacia, y sobre todo que ellos están saliendo favorecidos de toda esta situación. ¿Te has sentido odiada en algún momento? No me refiero por el cliente, sino porque al haber sido apoderada y ahora está en la parte contraria, no sé si... Porque tú no te llamas Claudia López. No, pero no. Yo en su momento, cuando trabajaba en el banco, pues mi labor era transparente. Yo no era comercial de banco, simplemente iba apoderada, representando a la entidad financiera, pues a la firma de las escrituras públicas, las daciones en pago, las subrogaciones, novaciones, etcétera. Entonces yo iba en calidad del banco y pues supuestamente la persona que estaba allí adquiriendo una vivienda o haciendo un préstamo o lo que sea, pues sabía de antemano las condiciones que había. El notario pues también está llamado a hacer hincapié de las condiciones generales, y simplemente yo como apoderada mi labor era revisar que la hipoteca era conforme a los términos que el banco determinaba, que no se vaya por un tema material o no, y pues solventar las dificultades que podrían haber a la firma de una escritura pública. Entonces en ese sentido yo estaba muy tranquila, y odio no había en ese momento. No me refiero en ese momento, me refiero a posteriori. Posteriormente, pero ya yo creo que no se personaliza, ya sería contra la entidad financiera directamente. Claro. Entonces, ya te digo, de una labor de que tú... Otra cosa, quizá un remordimiento de conciencia habría aquellas personas que sí ofrecían deliberadamente sabiendo que había un desconocimiento de la otra parte. Eso sí es complicado. Me has mencionado que estabas presente por alguna dación en pago. Sí, daciones en pago. ¿Aquí en este país se realiza la dación en pago? Se han hecho muchísimas y se siguen dando. Me deja desconcertado. O sea, pero eso lo hace la entidad bancaria que así lo estipule, ¿no? Claro, porque dependiendo del tipo de perfil, yo he estado presente en más de 200 daciones en Madrid.
¿Eso se negocia, Claudia? Yo creo que el banco, cuando ve que es irrecuperable el dinero, eso, bueno, ahora cada vez es menos, pero está hablando de unos 7 años atrás, 6 años atrás, que se negociaba mucho. Y sí, efectivamente, entonces cuando el banco veía de que era imposible cobrar, pues decía, mira, bueno, ya está. Y entonces, como ultimátum. No, te digo, yo me quedo con el inmueble y ya está. Desgraciadamente, yo a la entidad financiera cuando trabajaba por lo menos le daba la condonación. O sea, si tenías una deuda de 100.000, el inmueble me vale 75.000, los 25.000 te lo condono, no te cobro más. Pero eran los pocos, porque la mayoría de entidades que hacían daciones no solamente te quitaban el inmueble, sino te quedabas con deuda. Claro, es que ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, me quedo sin vivienda, he perdido el dinero que he entregado y encima me queda la deuda. Exacto. Y a ver cómo yo, porque además tengo que pagar ahora otro techo, o sea, de alquiler o de la forma que sea, tengo que seguir viviendo, pero si me quita la vivienda es porque no tengo sustento, claro, y para pagar, ¿no? Y las acciones eran, pues ya a nivel emocional eran complicadas, porque son habla en pretérito, ¿no? Actualmente no se dan las daciones. Muy pocas. No, pero en esa época más que todo porque tenía mayor autoridad, porque yo trabajaba directamente el tema de las daciones. Ahora se trabaja, pero mucho menos, porque ya, no te digo, claro, porque a nivel ya de clientes, pues tratamos de ver el tema de la dación, pero a nivel de entidad financiera es que lo ves a diario, entre 3 o 4 daciones Claudia, diarias. Perdona, no veo yo en los programas de los políticos que aparezca la dación en pago, no sé. ¿Tú lo ves? Es que a lo mejor lo ves tú y no lo veo yo, no sé si... No, hay una normativa específica de la dación en pago, pero lo que pasa es que son casos extremos, son casos para cumplir con los requisitos, para que tú puedas solicitar la noción. Podría ser algo, porque en Portugal lo hay, por ejemplo, un país vecino que se supone que está menos desarrollado que España, ¿no? Yo lo entrecomillo, eso de... No, obviamente lo que debería ser un poco, digamos, unos criterios no tan restrictivos para que la gente pueda acogerte a esta figura jurídica. Ya no solamente yo lo que decía a las personas, porque pues, lógicamente van a firmar con entrega de llaves y todo, pues veía una situación bastante pues delicada, porque eran años de trabajo, años de esfuerzo, de ilusiones, de sueños, de proyectos, y de repente entregarlo allí. Entonces yo le decía, pero dentro de lo malo es lo menos malo. Le digo, por lo menos aquí el banco te está condonando y ya por lo menos es empezar de nuevo. Pero date cuenta que hay muchas entidades que no lo hacen como esta entidad, sino lo que hace simplemente te quedas con deuda, y deuda, vamos, a futuro y por muchos años. Ya te digo, desgraciadamente la actualidad se está limitando a casos de extrema pobreza, si son pocas las personas que tienen opción a las daciones. Entonces, pues eso es un poco de ver también si las personas no cumplen con el perfil determinado para poder, digamos, negociar con el banco esta opción, cuando ya no cabe más, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos avanzado, ¿no?, en la dación en pago. Ahí sí, ¿no? Yo creo que ahí se ha estancado, más que avanzado, se ha estancado un poco. Ya te digo, porque al ser tan restrictiva, realmente no está favoreciendo ni cumpliendo el rol que debería cumplir. Está muy, muy, muy limitada. Pero bueno, como la sartén por el mango lo tienen las entidades financieras, de eso se trata. Entonces me dice, no es que yo quiero con la dación. Y digo, si no cumples con los requisitos que te pone la ley, difícilmente vas a poder tú negociar con la entidad financiera. Difícilmente. ¿Y con las cláusulas suelo sí? La cláusula solo porque hay sentencias y porque hay normas y porque no le cabe otra al banco que acatar. No le cabe otra, no porque ellos han decidido libremente. Entonces, no por voluntad. Obviamente la voluntad viene forzada. Entonces últimamente tenemos a un cliente que, vamos, que me dice, he estado 2 años reclamando, escrito, atención al cliente, hablando con mi director, que nos conocen de toda la vida, toda la familia y todo eso, y de repente, pues nada, ha sido meter despacho abogado, meterle el requerimiento del Banco de España, que dice, ay, y ahora atendemos su solicitud después de 2 años. Es que... Claro. Por cierto, Claudia... es que yo me tengo que poner para el que está detrás de la cámara, está diciendo despacho de abogado. ¿Dónde está el tuyo? Aquí en Ollerías, número 30, frente a la ermita, estamos nosotros. Pero en Andújar, es que estamos también para gente de fuera de la provincia de... Sí, en Andújar, en Jaén. Entonces, aquí, vamos, que estamos trabajando... ¿Cómo se llama? Porque a mí se me da mal. CMS Abogado, ¿se llama vuestra Credit empresa? Management Solutions, Servicios Legales. Ajá, vale. En Ollerías 30 lo digo porque habrá personas que te ven con esa dulzura y dirán... Esta mujer me inspira mi confianza. Esto es así, Claudia, esto es así. Además de eso se trata, ¿no? ¿Alguna cosa que tú creas que tengas que añadir, que yo no te haya preguntado, que tú digas, Javier, creo que es bueno que se diga esto? No sé.
No, simplemente pues... ¿Cómo es tan complejo el asunto? Sí, simplemente lo que yo te digo, hay un desconocimiento, hay un temor que muchas personas en este país, porque también hay la tendencia al tema de la propiedad y muchas personas han adquirido una propiedad a lo largo de su vida y en su momento dijimos que era la operación financiera más importante que han tenido las personas en algún momento, pues efectivamente coger tu escritura, irte a un abogado, tengo cláusula suelo, porque ya no se trata solo de lo que has pagado de más, sino lo que puedes seguir pagando en el futuro de más. Entonces ya no estamos hablando de 5.000, 6.000, 7.000, estamos hablando de 20.000, 25.000 o 30.000 euros. Entonces no solamente es eso. Entonces declaren la nulidad, reconózcame retroactivamente y en adelante pagaré lo que tenga que pagar y no demás. Entonces yo creo que eso es importante, que la gente sepa, que se asesore, que pregunte, que vayan, que no pierda el tiempo, ya te digo, con la escritura y en mano y decir, mira, tengo esto, qué es lo que puedo hacer, qué posibilidades tengo, qué es lo que tengo que hacer, y directamente las cosas están bastante sencillas ahora, se ha caminado muchísimo, ha pasado mucho tiempo, ha habido una lucha constante de muchas plataformas, de gente individuales, de todo tipo de sentencias, de criterios a nivel de interpretación de la norma, porque la norma está allí, pero depende cómo la interpreten, voces a favor, voces en contra, pero ya esto ya se está orientando y el tema de declarar la nulidad prácticamente está generalizado. Ahora lo que toca es el tema de la retroactividad, que ya también se vislumbra, lo que te decía, un panorama optimista, y sobre todo que ahora más que nunca es un tiempo oportuno, porque lo que representa económicamente va a ser muy poco para la persona que pueda solicitar, pues digamos, requerir este pago. 1 contra 10. Vamos, en tal caso tengo que pagar 1 y puedo recoger 10, ¿no? Obviamente, mucho más. Claro. Y mucho más, vamos, lo que gana, mucho más dependiendo lógicamente lo que el tema de tu hipoteca y todo eso. Claro. Pero obviamente si sacamos cuenta de no tener nada y sobre todo seguir pagando de más, no solamente a 3, 4, 5 años, o sea, lo que te reste de hipoteca, 15, 20, 30 años, lo que te quede. Y es eso, entonces vale la pena, yo creo que vale la pena, y no solo porque sea abogada. Si yo me pongo en el caso de que yo también tuviera una hipoteca y digo, yo lo hago ya. Lo dice Claudia Yataco Herrera, abogada de profesión, socia fundadora de CMS Abogados, y permíteme que lo diga así. De Credit Management Solution, que es un poco largo. Es un poco largo, sí. Doctorado en Derecho Mercantil por la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido apoderada de bancos. Claudia, ha sido un placer, de verdad. Y además yo creo que seguro que habrá muchas personas que esta noche duerman pensando en que hay solución, en que se está avanzando, y es muy importante. No quiero sacar ningún chiste malo porque creo que es un tema que ha preocupado mucho, que ha provocado suicidio, desesperación, ansiedad, enfermedades, y que ya basta. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa en el día de hoy, aquí en 10 Televisión, La Serviguera. Ha sido un placer y, como siempre, agradecer que hayan estado acompañándonos. Hasta la próxima.